El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el ultraderechista José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta por la presidencia de Chile luego que el servicio electoral CERVEL reportara un escrutinio del 97.52% de las mesas electorales. De acuerdo al CERVEL, Kast lidera esta primera vuelta con un 27.93% y Boric le sigue con 95.76 puntos porcentuales. Durante los comicios se destacó el resultado del voto en el extranjero, cuyo resultado favoreció al candidato Boric, quien arrasó en países como Alemania, Francia, España, Finlandia, Italia y Nueva Zelanda, mientras que Kast logró mayoría en Israel. El candidato por Apruebo Dignidad aseveró que no es la primera vez que los sectores alternativos están en desventaja y dijo: debemos trabajar por la unidad de los demócratas. Por su parte, el candidato pinochetista José Antonio Kast agradeció a su militancia por el apoyo y en esta jornada y dijo: este es un camino que valió la pena. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos el panorama electoral, la configuración política y la correlación de fuerza entre los dos candidatos que se verán las caras nuevamente el próximo 19 de diciembre. Y sí, efectivamente la atención se volcó sobre Chile para saber quién quedaba de finalista en las elecciones presidenciales, pero también hay importantes movimientos en el caso de las diputaciones y de la senaduría, por menos hasta donde se conoce, dos dirigentes y líderes del Partido Comunista volverán al Senado, lo cual evidentemente es un gran acontecimiento. Pero a continuación revisemos lo que destacó la prensa a propósito de la jornada electoral de ayer en este país sudamericano. La tercera dice así: Kast y Boric pasan a la segunda vuelta y por primera vez las fuerzas de derecha serán la mitad del Senado. Tanto el líder de Republicanos como el de Frente Amplio hicieron llamados de unidad al cierre de la jornada. La gran sorpresa de la carrera presidencial fue Franco Parisi y al menos en el Congreso las votaciones de ayer marcaban un punto de inflexión para el centro derecha que desde el estallido social solo había acumulado derrotas electorales. En el Senado, donde solo algunas regiones renovaron representantes, el oficialismo lograba 24 escaños, mientras que el Partido Republicano de Kast obtenía un representante. Ahí tienen ustedes lo que dice hasta ahora la tercera. Y veamos a continuación lo que destaca la Agencia Cubana de Información Prensa Latina. Dos modelos antagónicos disputarán la presidencia en Chile. Contabilizada hoy casi la totalidad de los votos, Kast del ultraderechista Partido Republicano obtuvo el 27,9%, seguido de cerca por Boric de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, con 25,8%. Ninguno de los dos forman parte de los partidos que gobernaron el país durante las últimas 3 décadas, lo cual obedece al descrédito de las formaciones políticas tradicionales, sobre todo después del estallido social del año 2019. Kast es un abogado de 55 años, también un defensor a ultranza del neoliberalismo, prevé bajar el gasto público, disminuir los impuestos a las grandes empresas y potenciar el libre mercado. Boric, ex líder estudiantil de 35 años, promete por el contrario fortalecer el Estado, cobrar mayores gravámenes a los más ricos y avanzar hacia un nuevo proyecto económico justo y sustentable. Ahí está la información que destaca este día Prensa Latina. Y veamos la cuenta de Twitter de Gabriel Boric. Empieza la segunda vuelta y ganaremos con la inmensa mayoría que quiere cambios para Chile, cambios para garantizar la seguridad, emprender y vivir mejor. Nos necesitamos más que nunca para avanzar sin dejar a nadie atrás. El 19 de diciembre votamos 1. Ahí tienen la cuenta de Twitter del finalista en la segunda vuelta, Gabriel Boric. En cambio, en la cuenta de Twitter de José Antonio Kast leemos lo siguiente: ganamos, pero es solo el primer paso. Con mucha humildad, compromiso y disposición a escuchar, hoy comienza una nueva etapa. Mi amor por Chile es infinito y juntos vamos a recuperarlo para construir un mejor país hacia el futuro. Gracias de verdad. Ahí tiene la cuenta del derechista Antonio Kast. En Chile, evidentemente, como ya hemos dicho, las celebraron las elecciones generales, definieron al nuevo presidente y a la mayor parte del Parlamento. Repasamos el desarrollo de los comicios, enlazamos con nuestra corresponsal desde Chile, Paola Dragnik, a quien le damos la más cordial bienvenida. Paola, de nuevo verte, me da gusto. Y también la emoción de saber que la información de Telesur estuvo a la mano todo el tiempo para saber cómo evolucionaba este proceso político desde su arranque hasta el día de hoy, que
que ya sabemos cuáles son los resultados. ¿Cuál es el clima político? ¿Cómo se evalúa el resultado y la participación de los chilenos y las chilenas del día de ayer? Bienvenida. ¿Cómo estás, Orlando? Un gusto saludarte. La verdad es que fue una jornada larguísima, porque no recordaba yo en ninguna de las elecciones que me ha tocado cubrir ayer a eso de las 6 de la tarde, cuando se suponía debían cerrar ya las mesas en los centros electorales, y eran cientos de personas las que estaban en distintos centros electorales y que no habían podido ir a votar. De hecho, vimos en el Liceo Manuel de Salas, emblemático de la comuna de Ñuñoa, como más de 400 personas presionaron de tal forma que lograron ingresar para hacer su voto. Ahora bien, hoy la verdad es que hay mucha expectación, porque todos los medios están centrados en José Antonio Kast, que es esta primera mayoría, tú bien lo decías, un candidato de ultraderecha que la misma prensa chilena compara con Bolsonaro, justamente por su mirada de cómo organizar la sociedad, y también, por ejemplo, lo ha dicho de forma explícita, acabar con el Ministerio de la Mujer y con algunas otras libertades que desde su ideología de ultraderecha considera libertinaje. Las grandes sorpresas, ¿verdad? Franco Parisi, este candidato que ni siquiera estuvo en Chile, ni siquiera votó, porque estaba en Estados Unidos y no pudo trasladarse hacia los centros de votación ubicados en ese país. Hizo su cierre de campaña por Zoom y de igual forma obtuvo el tercer lugar de estas presidenciales, y especialmente en el norte, un candidato que también podríamos decir que es de centro derecha, liberal, y que se ha caracterizado por hacer tutoriales de una manera u otra, podemos decirlo, para que la gente pueda administrar bien en la bolsa sus fondos previsionales para los ahorros de la vejez. Entonces ahí está lo preocupante, Orlando, porque tenemos a José Antonio Kast en este primer lugar con un 27,9, ¿verdad? Y luego Gabriel Boric con un 25,8. Pero los que siguen son estos tres candidatos, que serían Franco Parisi, Sebastián Sichel, de derecha, y Jasna Proboste, que es de la democracia cristiana. Son tres candidatos cuyos perfiles políticos no están cerca de Gabriel Boric. La gran pregunta es, ¿de dónde va a sacar los votos Gabriel Boric para que José Antonio Kast no sea el próximo presidente de Chile? Una pregunta que recién se está comenzando a analizar hoy día, pero que además tiene un componente que tenemos que recordarlo, y que tiene que ver con que casi el 54% de la población en edad de votar no asistió a las urnas. Así es que es un día donde la gente está mirando. Además, los senadores y los diputados, tú bien los decías, vuelve el Partido Comunista al Senado después de muchísimos años, Claudia Pascual y además Daniel Núñez van a ser los senadores del Partido Comunista. 12 diputados alcanzó también el Partido Comunista, pero hay otras sorpresas de la ultraderecha en el Parlamento, como Gloria Navellán, me cuesta un poco su apellido, que es esta mujer también de ultraderecha, que está instalada en la Araucanía y que tiene como foco principal la enemistad con las comunidades mapuche. Así es que difícil de comprender cómo a 2 años de la revuelta social Chile se derechiza, porque además el Senado, a pesar de la presencia de estos 2 senadores comunistas, ciertamente quedó nuevamente a la derecha. Claro que sí, Paola, lo mencionaba porque efectivamente no se había destacado aquello, pero sin embargo también queda la duda que tú la planteas, es qué pasó con el estallido social, hasta dónde el eco de ese acontecimiento político valorado históricamente se reflejó el día de ayer en las elecciones de Chile. Pero bueno, de esto seguiremos conversando. Te mando un abrazo, Paola, felicitaciones por tu trabajo. Gracias a Paola Dragni, nuestra corresponsal en Santiago de Chile. Y ahora vamos con Francisco Castillo, secretario general comunal de Talcahuano del Colegio de Profesores, a quien le planteamos la misma inquietud. ¿Cómo se entiende, Francisco? Bienvenido. ¿Cómo se entiende el resultado de ayer, tomando en cuenta el impacto que tuvo no solamente en Chile, sino en general en la historia de América Latina, el estallido social iniciado el 18 de octubre del año 2019? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Agradecer primero la invitación y saludar a todos y todas quienes nos ven en este momento. Creo que efectivamente hay un impacto como importante en términos de ver que efectivamente hay una ultraderecha que hoy día aparece como la primera mayoría de esta primera vuelta, pero personalmente creo que este es más bien un impacto subjetivo, porque en la práctica la derecha en el fondo se mantiene cercana a lo que ha sido su votación histórica. De hecho, si uno suma
el voto de este ultraderechista que es José Antonio Kast, que es de en torno al 27%, más el de Sebastián Sichel, que es el otro candidato que lleva la derecha, es una votación en torno al 40%. Entonces creo que no nos debiera sorprender tanto. De alguna manera esto viene a ser como la contrarreacción, de alguna manera que opera desde las élites, los poderosos, de alguna manera la élite y los medios de comunicación, que en Chile están prácticamente todos en manos de la élite económica, trabajaron en el último tiempo por inflar la candidatura de José Antonio Kast. De hecho, abandonan la candidatura de Sichel, que era el abanderado de su bloque tradicional histórico, porque entienden que de alguna manera se atrincheran en esta posición de negar cualquier posibilidad de los cambios, y entienden de que en este marco estratégico, ante el avance importante que hoy día se está dando de transformaciones relevantes en el país, en el marco de la discusión de la Convención Constitucional, lo que les queda es este último foco de resistencia en un espacio como más duro. Entonces creo que si bien para nosotros es fuerte el hecho de que haya esta candidatura amenazante, que es antiderechos laborales, es totalmente clasista, anti-inmigración, contrario a la agenda hoy día de derechos, por ejemplo, de las mujeres o de las distintas corrientes de orientación sexual, creo que finalmente esto se enmarca dentro del porcentaje histórico de votación de la derecha, y creo que es aún derrotable por parte de los sectores progresistas del país. Sí, pero entonces también en esa misma línea de reflexión habría que pensar hasta dónde lo que hace la derecha actualmente coincide, se sintoniza con cierta forma de pensar de los chilenos y las chilenas que la izquierda no ha podido interpretar, o al menos no ha podido seducir para decirles que por ahí no es el camino de la historia de las sociedades modernas contemporáneas. Y digo esto porque, a propósito de lo que se ha mencionado, Kast se parece muchísimo a Bolsonaro, y Bolsonaro en Brasil está que cae cada día más. ¿Hasta dónde entonces la izquierda no logra ocupar ese espacio simbólico, ideológico y hasta, diría yo, espiritual de los chilenos, para que se coloque en la misma proporción de la derecha, para decirlo de alguna manera? Yo comparto, creo que efectivamente hay un punto ahí. Esta campaña de la derecha de José Antonio Kast crece mucho en función de los temores y del miedo, en función de aspectos bien puntuales que hoy día vive nuestra sociedad. Por ejemplo, lo que ocurre con el conflicto político histórico que hoy día hay en el territorio mapuche, en el Gualmapu, y que obviamente es un conflicto que ha ido intensificando cierto grado de violencia, y para ciertos sectores que ven con temor lo que allí ocurre, la posibilidad de un gobierno fuerte como ha prometido, y de corte autoritario como ha prometido José Antonio Kast, viene a ser la solución. Lo mismo con los conflictos que se derivan muchas veces de los procesos de inmigración explosiva. Entonces Kast jugó mucho con eso y supo trabajar de alguna manera esos elementos que son parte de temores que en la sociedad chilena se han incubado desde hace muchos años. Y creo que la izquierda ha sido confusa de alguna manera en cierto discurso. Creo que ha sido muy clara en varios aspectos que son sumamente relevantes y que son como los nuevos temas, o los temas como emergentes que hoy día surgen dentro de nuestras sociedades, pero creo que no ha sido lo suficientemente clara a la hora de abordar elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el aspecto económico, con lo que tiene que ver con los derechos laborales. Y creo que ahí falta un componente más claro y más directo. Y eso hace que dentro de los sectores populares, o que de repente tienen menor formación política, por así decirlo, se vea un poco más distante el discurso de la candidatura de Gabriel Boric, y pareciera ser que el discurso de José Antonio Kast fuera más claro y en el fondo entrega más certidumbres de las que puede entregar hoy día la izquierda, que además tiene un proceso de dispersión en términos orgánicos sumamente grande. Ya hoy día, si bien Aprobó Dignidad, por ejemplo, es un bloque que está al alza en términos de parlamentario, en términos de votación, y que hoy día de alguna manera viene a reemplazar el rol que jugó la ex concertación dentro del sector de la centroizquierda, es aún un sector político que tiene que pasar por un proceso de maduración y de desarrollo pendiente. Sí, muy importante lo que acaba de mencionar, pero también ahí me nace una pregunta que, a propósito de lo que decía hace poco tiempo atrás de Marco Enríquez Dominami, a propósito de su participación electoral, y él decía que la gente se aburrió de la protesta, es decir, que se cansó, que se agotó en la protesta. Parecería que por ahí se expresa también en parte, no digo del todo, lo que ocurrió el día de ayer, porque
votar por un ciudadano que está en los Estados Unidos, investigado por la justicia, votar por un señor como Katz que está planteado en contra de la agenda social y popular de los chilenos, parecería que también podría ser por ahí la explicación. Sí. Sí, o sea, hay un factor, yo creo que un proceso de movilización como el que se vivió, con la duración que tuvo, efectivamente en algunos sectores que tradicionalmente han sido más cercanos como a las derechas y que en el fondo no ven con buenos ojos un clima de agitación social como el que se vivió, genera un nivel de agotamiento. Yo creo que eso también es un elemento que incide. Ahora, yo creo que lo que ocurre un poco es que el proceso de movilización en Chile, si bien planteaba un nivel de desgaste del modelo y una crítica a los abusos que se habían vivido en estos últimos 30, 40 años en el país, no tenía un norte ideológico claramente definido, ¿ya? Y esto hace que mucha gente vea, por ejemplo, en este candidato como Franco Parisi, que está en Estados Unidos, investigado por un montón de situaciones irregulares, que es deudor de pensiones de alimentos, por ejemplo, con su familia, pero que tiene un discurso de rechazo al modelo político tradicional, y mucha gente ve de manera contradictoria, ve que Franco Parisi de alguna manera encarna esa crítica que había al modelo político, que es algo que uno con un poco más de análisis político no podría comprender, pero en la práctica ocurre. De hecho, uno puede constatar que hay muchos votantes de Franco Parisi, por ejemplo, que sí participó de las movilizaciones y que ve en esta crítica y en este discurso contrario a la élite y contrario a los abusos que tiene este candidato, parte de los elementos que fueron parte de la revuelta social. Entonces, creo que ahí hay un elemento importante, que es que el estallido no fue conducido políticamente por nadie, no tuvo un norte ideológico claro, sino que más bien fue una situación de descontento generalizado y la izquierda tiene una debilidad orgánica que le permitió incidir mayormente en ese proceso. Claro, pero entonces ahí, Francisco, cabe la otra pregunta, ya en función de lo que viene en adelante, las próximas elecciones presidenciales que ya definen efectivamente el destino de la nación en función de quién gane las elecciones, son el 19 de diciembre, queda muy poco tiempo, menos de un mes prácticamente, y en eso se podrá consolidar, digamos, una mayor unidad. La pregunta que se hacen algunos, incluso en redes sociales, he visto algunos comentarios, y lo decía Paula Dragnik también, ¿de dónde va a sacar los votos Boric para sumar y ganar a Katz? Porque la derecha, según lo que incluso usted acaba de mencionar, tiene un número histórico que podría pasar del 40, sumando algunos votos, pero a la izquierda, a ese bloque de unidad progresista del cual hablan ya algunos, ¿de dónde le van a salir los votos para ganar la presidencia si ese es su objetivo efectivo? Sí, yo creo que si uno analiza solamente el tema de los datos, efectivamente la votación sumada, por ejemplo, de Gabriel Boric, de Yana Proboste y de Marco Enrique Sominami es del orden del 44%. Ahora sabemos que ese traspaso de votos nunca es mecánico y que hay que hacer un ejercicio ahí, un proceso y un trabajo. El día de ayer, al menos desde el Partido Socialista, por ejemplo, desde la misma candidatura de Yana Proboste, anunciaron su apoyo irrestricto a la candidatura de Gabriel Boric. Por lo tanto, creo que ahí hay un avance importante. Pero también nos queda a nosotros, quienes somos dirigentes de organizaciones sociales, quienes nos sentimos convocados hoy día a enfrentar a esta candidatura ultraderechista, de salir a la calle a disputar este electorado. Y obviamente es clave lo que ocurra con el votante de Franco Parisi, que representa casi un 13% del electorado y que hoy día ideológicamente no tiene tan clara una posición, y que así como hay algunos que probablemente van a optar por la candidatura de José Antonio Kast, también en el votante de Franco Parisi hay posibilidad de que se obtengan votos para Gabriel Boric. Pero lo que nos pone por delante esto es sin duda una cantidad de trabajo importante y un rol hoy día, por ejemplo, para las organizaciones sociales, quienes estamos en el mundo sindical, por ejemplo, las organizaciones territoriales, de abiertamente hoy día plantear esta elección como una elección en la que nos jugamos mucho, en que tenemos que salir a confrontar a la ultraderecha y donde no hay espacios para la neutralidad. Hoy día nadie puede plantear una posición neutral en el escenario político en el que nos encontramos. Claro, pero Francisco, ahí también cabe otro elemento que es clave, porque de lo que uno le escuchó anoche al señor José Antonio Katz, él va a acentuar su campaña del miedo y la estigmatización. Él incluso habla de combatir al terrorismo, cuando generalmente se ha puesto ya en su discurso, en su relato político, comunismo igual que terrorismo, y va a acentuar el miedo. ¿Cómo trastocar eso? Porque efectivamente se apela a las emociones, se apela al llamado sentido común
de la sobrevivencia, y él lo hace perfectamente. Incluso dice que las protestas fueron un acto prácticamente vandálico y que él no les va a dar ni siquiera amnistía, ni indulto, ni nada por el estilo, porque por el contrario dice Boris va a liberar a los violentos, va a liberar a los revoltosos, en otras palabras. Es decir, el miedo va a acentuarse y frente a eso, ¿qué hacer? Sí, yo creo que ahí es donde precisamente hay que, por un lado, evidenciar, yo creo, el carácter autoritario y en vías dictatorial de lo que plantea él, pero también nosotros ser capaces de mostrar que la alternativa y las transformaciones que hoy día Chile necesita en el sentido de poder acceder a una vida digna, a una sociedad de derechos, y tener acceso a los derechos fundamentales que hoy día en Chile son negados por el modelo neoliberal, pasa necesariamente por la candidatura de Gabriel Boric, por el proceso que hoy día se está llevando en términos de discusión constitucional pueda trabajar de buena manera, porque sabemos que si José Antonio Kast llega al gobierno, probablemente seguramente va a hacer es boicotear totalmente ese proceso y en el fondo apelar hoy día a las mayorías populares de que hoy día la única posibilidad de que podamos vivir mejor en una sociedad con derechos es a partir de la candidatura de Gabriel Boric. Y señalar claramente esta desviación semidictatorial que hoy día se está planteando desde la otra candidatura de José Antonio Kast, que creo que es algo que hay que evidenciar claramente también. Claro que sí, gracias Francisco, un abrazo a la distancia, por supuesto pendientes siempre del análisis y el enfoque que sobre esta realidad chilena que tanto nos importa, estaremos aquí pendientes. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, saludos, que esté muy bien. Gracias a Francisco Castillo. Hace pocos instantes Paola Dragni nos pasaba la